Bien, a continuación vamos a ver una comparativa entre los circuitos eléctricos de corriente continua frente a circuitos eléctricos de corriente alterna. Es importante hacer esta comparativa para poder comprender bien lo que viene siendo el comportamiento o la respuesta que tienen los elementos básicos de las cargas que nosotros podemos tener para cada uno de los circuitos eléctricos de potencia. Entonces lo que viene siendo la respuesta de cada elemento ante la corriente o voltaje suministrado va a depender de cada uno de ellos. En un circuito de corriente continua, obviamente que es mucho más sencillo de analizar y mucho más sencillo de comprender, pero en un circuito de corriente alterna se requiere un poquito más de conocimientos matemáticos para poder resolver una situación en un determinado momento. Como podemos ver aquí en las figuras, en un circuito de corriente continua, la corriente fluye en una sola dirección, de la terminal positiva, que se observa por aquí, hacia la terminal de la fuente negativa. Esa es la dirección convencional de la corriente. Esa dirección convencional pues es la que nos dice teóricamente para poder hacer el análisis, pero en un momento dado la podemos considerar al contrario, siempre y cuando el análisis nos lo exija o nos lo permita. Aquí podemos observar en este circuito de la figura 1.1a cómo es el comportamiento de la corriente entre una carga. Esta es una fuente de corriente continua, que puede ser, en este caso, este símbolo es de una batería, y tenemos una carga resistiva en la cual se está suministrando la corriente, o que hace que la corriente fluya a través del circuito. En cambio, en un circuito de corriente alterna, que es en esta parte, aquí tenemos una fuente de corriente alterna, los suministros o el comportamiento es diferente. La corriente cambia continuamente de dirección debido a que la tensión a las terminales de la fuente, en este caso en momentos positivo y negativo, varía permanentemente de polaridad en el tiempo, alternando entre positiva y negativa, y esto podemos apreciarlo aquí. En un momento dado la corriente fluye de positivo a negativo, y en otro momento es de negativo a positivo ante una carga, en este caso que tenemos aquí, resistiva. Más adelante se van a analizar circuitos con los elementos básicos, que son los resistivos, inductivos y capacitivos, que es lo que nos compete en este curso. Bien, por aquí podemos observar los tipos de tensión y corriente alterna, algunas formas de onda de la corriente o voltaje. La corriente alterna cambia en dirección varias veces por segundo. En este caso tenemos el gráfico aquí, donde en esta línea vertical observamos que esta línea representa el voltaje o la corriente, y este lado el tiempo, igual en las tres figuras. De igual forma, la tensión de corriente alterna cambia de polaridad varias veces por segundo. Se muestran estas tres formas de onda distintas: una sinusoidal, la otra rectangular y la triangular. Esas son ondas que varían en el tiempo, y que en un momento dado son positivas y en otro lado son negativas. La corriente alterna que suministran las empresas de distribución de energía es del tipo corriente alterna, que son las que suministran las empresas a las residencias o fábricas o nuestras casas. Este tipo de corriente es producida por las máquinas rotativas, como alternadores y generadores en las centrales generadoras. Este tipo de voltaje o corriente que producen este tipo de máquinas rotativas es del tipo sinusoidal. En la figura que mostramos anteriormente, pues se muestra una onda sinusoidal de tensión o de corriente en función del tiempo, y lo cual presentan las siguientes, o se ilustran las siguientes características. La tensión o corriente cambia periódicamente de polaridad, en un momento es positivo y en otro momento es negativo. El valor de la tensión o corriente cambia continuamente con el tiempo. Este valor pasa de un máximo positivo a otro máximo negativo, y luego así sucesivamente
alrededor del tiempo, ¿verdad? A lo largo del tiempo. El valor de la tensión o corriente también cambia rápidamente alrededor del cero y lentamente en los máximos positivos y negativos. La porción de la onda durante la cual la tensión o corriente es de polaridad positiva se llama media onda positiva, y por lo contrario la porción de la onda durante la cual la tensión o corriente es de polaridad negativa se llama media onda negativa. Ahorita vamos a ver una ilustración donde podamos observarlo. La duración de la media onda positiva más la duración de la subsecuente media onda negativa forman un ciclo completo de forma de onda. En esta figura podemos observar que aquí tenemos de este lado en el eje vertical la tensión o voltaje o corriente en un momento dado, dependiendo qué es lo que estemos analizando. La forma de onda producida pues es esta. Ya hemos hablado de la media onda positiva, media onda negativa, y este es el ciclo completo de la onda. Tenemos un máximo positivo y un máximo negativo, y este es lo que viene siendo la representación del tiempo. Esta es una onda sinusoidal típica de tensión o de corriente en función del tiempo. Y es como a lo mejor ya ustedes ya las conocen, pero es importante analizar bien desde un inicio que comprende este tipo de onda para poder estudiarlo más a detalle. El número de veces que se repite un ciclo completo, en este caso, se llama frecuencia y se representa con una letra F minúscula. Se expresa en hercios, y es importante saber que en nuestro país, en América del Norte, la frecuencia suministrada por las compañías suministradoras, en este caso, en nuestro caso es Comisión Federal de Electricidad, pues nos proporciona una frecuencia de 60 Hz, que es una frecuencia de 60 ciclos cada segundo. En otros países como en Europa, Asia, África, entre otros, la frecuencia usual es de 50 Hz o 50 Hz. En América del Sur y Japón puede ser de 50 a 60 Hz. Esto va a depender de las normas o reglamentos que ellos tengan internos en cada uno de los países. Como se mencionó anteriormente, ya, las ondas de corriente alterna pues pueden ser, además de sinusoidales, pueden ser rectangulares o triangulares. Sin embargo, la teoría y la práctica demostraron que las sinusoidales son las mejores para alimentar la maquinaria eléctrica, y que es con la que contamos actualmente, y siempre se ha contado con ese tipo de ondas sinusoidales. Y estas ondas también permiten que los transformadores, los motores y generadores operen de manera muy eficiente o más eficiente y de una forma muy silenciosa. Estas ondas sinusoidales simplifican también los cálculos de tensión y corriente en los circuitos eléctricos. Por ejemplo, el valor de una corriente o tensión sinusoidal en cualquier instante del ciclo se puede calcular utilizando una función matemática seno. Entonces más adelante vamos a ver que de acuerdo a la ecuación que nos muestre cada una de las ondas, nosotros podemos determinar en un momento dado en una posición de la onda el valor del voltaje en cada uno de cada uno de los puntos establecidos aquí en la gráfica. Por eso es importante saber o conocer bien el estudio de la onda sinusoidal. Bueno, por el momento es todo. Vamos a continuar con los circuitos de corriente continua para realizar los cálculos correspondientes.